Estados, Sí. ¿cuál es la reacción? Digamos, como decimos acá, ¿se cajonean? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Si tenés algún caso que puedas contarnos. La verdad que es una buena pregunta, ¿no? Porque lo que decíamos, el cliente tiene un interés que por supuesto se dicte la medida provisional, la medida cautelar, pero luego también el interés está en que se cumpla. Y en los casos, por ejemplo, de arbitrajes de inversiones en los cuales el afectado es el Estado, pueden pasar una serie de cosas. Y muchas veces se cumplen las medidas por los Estados y muchas veces lo cierto es de que no se cumplen, y la forma de ejecutar y de forzar al Estado a que las cumplan son bastante difíciles y a veces son muy complejas incluso para dentro del propio Estado. En el ámbito internacional el Estado actúa como una sola cosa, no son varios órganos, varios poderes. Entonces muchas veces habrá que comunicar la orden, y eso es lo que nos ha pasado muchas veces. Comunicar la orden al que representa al Estado. Con nosotros acá en Argentina, por ejemplo, quien representa a Argentina es la Procuración del Tesoro de la Nación. Casos, por ejemplo, en Ecuador, el que representa al Estado es la Procuraduría General del Estado, muy parecido. Y en general en el Common Law, lo que se conoce el término, el que representa al Estado es el Attorney General, que básicamente es eso, el procurador general. Luego, él tendrá que comunicar internamente dentro de los Estados. Y muchas veces es una cuestión muy compleja. Por ejemplo, una recomendación para detener un proceso penal, que es interesante. Yo mencioné un proceso en el cual, yendo más allá, eso en realidad incluía al Ejecutivo. Es el Ejecutivo en Estados Unidos el que ejecuta la pena de muerte. Entonces, lo cierto es de que, y esos son casos de la Corte Internacional de Justicia que tienen sus particularidades, pero en general muchas veces es bastante complejo determinar cómo hacer para que el Estado pueda cumplir. Y habrá que ayudar también, habrá que ayudar al árbitro o al tribunal arbitral a que sepa exactamente qué ordenar. Pero luego el Estado, por supuesto, está obligado a poner los medios para que se cumpla efectivamente en el orden interno como si fuese una sola cosa. En la experiencia práctica, yo conozco casos en los que se cumplieron y casos en los que no se cumplieron, famosos casos. He trabajado mucho con casos de la industria petrolera en contra de Ecuador, y esos son casos conocidos que están en internet, se pueden conseguir. Por ejemplo, en el caso Perenco, lo cierto es de que fácilmente uno puede leer la decisión en la cual decía que había que parar todo, y luego veía que el Estado lo que hizo es desconocer. Básicamente lo que se le estaba pidiendo es que detenga todos los procesos que se llaman de coactiva, un tema que hay que explicarle al tribunal justamente cómo funciona. Y nada, o sea, se sacó a remate la producción de petróleo. La verdad que lo cierto es que no se cumplió. Y conozco otro caso en el cual se cumplió, el Poder Ejecutivo, la Procuración le puso en conocimiento de la orden a la Corte Suprema. La Corte Suprema, de acuerdo a las reglas internas de procedimiento penal interno, vio una posibilidad de anular el procedimiento, y con eso se cumplió efectivamente, lo cual fue, digamos, una satisfacción grande, digamos, porque se vio la forma de que se cumpla. Yo creo que en eso también hace falta ser muy detallista y proponerle al tribunal arbitral ver la forma en que se puede cumplir, y por supuesto siempre se puede poner en conocimiento del tribunal el incumplimiento de las medidas para que saque una nueva recomendación, una nueva orden. Pero yo creo que hay de los casos. Yo creo que, pero la regla es que se cumplen las medidas, así como también la regla es que son de excepción, porque hay muchísimos pedidos de medidas provisionales y no conozco la estadística, pero hay un porcentaje que definitivamente es bajo, el
Palacio Octogonal. Con lo cual, bueno, es de excepción. Bueno, está abierto para el que quiera comentar. ¿Ha tenido algún proceso contra la Argentina que haya incumplido? La Argentina no cumple ni los Bueno, de fondo, así que... Bueno, nosotros, claro, pero, nosotros por las medidas procesos... precautorias, quiero decir. Yo tuve algunos. ¿Incumplida? Sí. Incumplida. El cumplimiento era, la medida era tan general que el cumplimiento era dudoso. Aparte la tenía que cumplir una provincia. La Argentina involucraba una concesión de servicios públicos provincial. Ocurrió algo de ocurría en ese caso también algo de las diferencias de comunicación o las dificultades de comunicación entre la nación, representada en ese caso por la Administración del Tesoro ya, y la provincia, que decía, no, yo soy soberana en la esfera de mis atribuciones en materia de servicios públicos provinciales, me importa un pepino lo que diga la nación incurría en responsabilidad si no la cumplía. La medida era tan vaga que era no alterar las condiciones o no dificultar la solución del conflicto, que podía alegarse que se cumplía haciendo determinados actos que eran meramente una medida vinculada con una concesión en la provincia de Buenos Aires, que de hecho en el fondo el objetivo de la medida no se logró cumplir. Exacto. Yo por lo menos que lo vi. Tu experiencia, Sí, sí, yo trabajo en un estudio que representa casos en contra de Argentina, con lo cual tengo digamos, la limitación de lo que es la parte... No, por supuesto, no, seguramente, pero me parece eso es un buen punto de tener en cuenta también cuando se está pidiendo de que el Estado será un Estado, puede ser un Estado federal, pero en el plano internacional el Estado es uno solo, no está dividido en la responsabilidad internacional, y el Estado eso, por supuesto, lo tiene que saber, porque luego, por supuesto, será responsable y lo condenarán al pago al Estado, en este caso al Estado argentino, o al Estado que sea, si se trata de un Estado federal, por ejemplo en Estados Unidos. Yo sí tenía una pregunta. Sí. El tema de las medidas provisionales en el caso del arbitraje, el problema del arbitraje siempre es que hay un desfasaje entre la necesidad y la constitución del tribunal que puede otorgar la medida cautelar. Siempre se busca algún remedio como el árbitro provisional que va a otorgar, pero son remedios que van corriendo detrás de la necesidad, digamos, y son relativamente eficaces. Ahora también existe otra posibilidad que es intentar obtener una medida provisional, o un equivalente a la medida provisional, en una jurisdicción judicial, quizás en la del mismo país. Digamos, funciona o no funciona, es algo que ustedes ven que es muy difícil también de evaluar porque a veces depende de la independencia del Poder Judicial del país de que se trate, a veces es quizás más difícil conseguir, normalmente es más difícil conseguir la jurisdicción local, pero se intenta, ustedes han probado caso por caso. Yo no tengo experiencia de haber solicitado, en los casos en los cuales he trabajado, de haber solicitado una medida provisional ante un poder judicial local. Generalmente dependerá, por supuesto habrá que determinar la jurisdicción, puede llegar a ser, uno generalmente tiene que ir al estado de a quien está demandando. Y por supuesto hay medidas de protección contra, o sea, hay una, aunque no quieran, el poder judicial protege a sus propios ciudadanos, ¿no? Lo cual, por supuesto, justamente el arbitraje internacional surge como una alternativa para no tener que recurrir a los tribunales locales, que generalmente o muchas veces fallarán a favor del local. Entonces, yo no he trabajado en ningún caso en el que se puede hacer, habrá que ver cuáles, conozco de casos en los cuales se hicieron y por supuesto no las otorgaron. Conozco de casos de sistemas judiciales bien débiles. En el mundo hay muchos sistemas judiciales débiles. En el sentido de transparencia, digamos. De transparencia, de corrupción, de independencia. Entonces, y en esos sistemas judiciales, por supuesto, funcionan muchísimos medios ilícitos, básicamente. Mucha presión. Incluso también apelando a los lícitos. Si
si uno tiene que venir a pedir una medida cautelar y se expone un riesgo sustancial de tasa de justicia por el mero hecho de solicitar una medida cautelar, hay que valorar los costos. Discúlpame un segundo, vamos a cerrar formalmente para la mesa, pero seguimos conversando entre nosotros. Muchas gracias de vuelta, Esteban, y a todos ustedes por haber participado.